Mis amigos, aquí seguimos en Portafolio Económico, agradecido de que se mantengan con nosotros. En esta semana estuvimos dando seguimiento a algunas actividades. Por ejemplo, estuvimos dándole seguimiento a unas declaraciones de la Unión de Detallistas de la República Dominicana y igual preocupado por todo el tema del impacto que se está generando en los productos básicos. Ustedes saben que ya el gobierno pues dispuso lo que en principio fue una promesa para combatir todo el tema de la inflación, y ya el Congreso aprobó lo que fue esta ley transitoria para eliminar una serie de aranceles y crear entonces esas facilidades para la importación de una serie de insumos. Sobre esto hay una serie de, diríamos, de puntos de vista encontrados, de que algunos entienden que el impacto que va a generar es quebrar a una serie de productores. El gobierno pues tiene una visión distinta de que esto realmente va a impactar a lo más, diríamos, al consumidor final, que somos nosotros. Sin embargo, dentro de esa, diríamos, esa dinámica, pues la Unión de Detallistas pues ha anunciado que estaría haciendo una inversión de unos 500 millones de pesos para compras de manera conjunta. Y sobre ese tema, Susana, yo quisiera que analizáramos algunas variables. Fíjate que a pesar de que ellos solicitan la intervención, por ejemplo, de la Dirección de Aduana, de Impuestos Internos, del Ministerio de Industria y Comercio, diríamos que el planteamiento luce interesante, porque de lo que se trata es de nuclearse, de juntarse, como hacen, por ejemplo, los empresarios o comerciantes chinos, que ellos entonces tienen una asociación o unas asociaciones donde ellos entonces compran por lote, por cantidades mayoritarias. Pero ¿qué pasa? Fíjate, Susana, que esto no es un modelo nuevo. Aquí el punto que yo quisiera que veamos es el tema de cómo operaría esta estrategia, porque hay un tema que es la regulación fiscal. Fíjate que para tú, primero, analicemos cómo opera el sector. Vamos a suponer que... Eso es muy importante. Sí, que vamos a suponer... 26 federaciones, 26 asociaciones al momento son las que entran en esta primera etapa para el mes de junio, ¿verdad? 26 asociaciones. Correcto. Pero que esas 26 no responden al conglomerado. Sí, pero tienen debajo una serie de negocios, ¿verdad? Como los colmados y todo eso. Entonces, a pesar de que ellos anuncian que estarían iniciando con 100 millones de pesos, y el gobierno, por ejemplo, hizo un aporte de... Ellos hablan de 500 millones, 500 ¿verdad? millones, ajá. Exacto, con fondos adicional propios. A los 100 millones que el gobierno proporcionó, ¿verdad? Correcto. Que ese es otro tema, Susana, que siempre hemos nosotros analizado. Mira, yo particularmente no comparto diríamos, el modelo, cómo los gobiernos apoyan ciertos sectores. Por ejemplo, nosotros decimos, si tú vas a aportar a un sector, ¿verdad? Lo va a ayudar, va a colaborar. Lo primero es que tú debes de solicitarle a ese sector que debe de presentarte, ¿verdad? Un plan respaldado de profesionales que vayan diríamos, a dar garantía de que eso va a tener, diríamos, una ruta visible de la administración, por ejemplo. Un resultado, Basilio, un resultado. Es correcto, porque tú no haces nada con llevarle, por ejemplo, una ayuda, un aporte a un sector que tú no has visto, por ejemplo, quiénes son tus contadores, quiénes son tus asesores. O sea, primero vamos a ver cuáles son las condiciones que tú tienes para entonces yo colocar
esos recursos. Y de ahí entonces vemos. Pero fíjate diríamos, en adición a eso, el punto que yo quisiera que analicemos es, por ejemplo, el tema de cómo este tipo diríamos, de grupo económico, ¿verdad? Es grupo de asociaciones, como Sí, un grupo económico, cómo ellos entonces estarían regularizando su operación ante el fisco. Y es por lo siguiente. Por ejemplo, se supone de lo que del modelo de negocio es que si tú eres un grupo de asociaciones, fíjate que un grupo de asociaciones no es una entidad única, son un grupo. Son un grupo. Exacto. Que velan por diferentes intereses, Basilio. Es correcto, pero cada uno de esas asociaciones es un ente jurídico independiente. Entonces, para tú lograr, por ejemplo, hacer negocios rentables, pues tendría que ser uno solo, o sea, tendría tú que estar en la unión, que es como ellos le llaman. Ahora, fíjate que como operaría el negocio es que la unión le compra a las industrias, ¿verdad? Y ella recibe todo lo que es la regulación, un comprobante fiscal, genera su cuenta por pagar, o sea, tiene toda su estructura financiera. Y ella entonces le estaría, diríamos, transfiriendo, vendiendo a cada asociación, y cada asociación le vendería a cada comerciante. Fíjate que algo que se plantea tan bonito, ¿verdad? Tan sencillo. Fíjate la complicación desde el punto de vista operativo que comienza a darse. O sea, que primero la unión... Y la concentración del negocio también. Claro, concentración del negocio. Es que ahí, fíjate que ya estamos hablando de una estructura operativa mayúscula, porque fíjate que si la unión es la que tiene, diríamos, la capacidad de negocio, pues entonces ella transa con la industria X, ¿verdad? Pero entonces cuando le vende a aquella asociación que está en Santiago, pues esa asociación le va a vender a lo que tiene debajo. Es una cadena que no me gusta mucho, pero el proceso. Tú sabes que donde voy justamente es para ver el impacto, por ejemplo, del ITEVIS. Fíjate que entonces el ITEVIS es un impuesto que va de transferencia en transferencia, o sea, de esta unión a la asociación, de la asociación al colmado. Camina mucho. Y realmente si la iniciativa es interesante, porque lo que busca es impactar al consumidor final, o sea, de que puedan transferirle algo de ese beneficio. Se habla, Basilio, de que todo esto al consumidor final, al pueblo, a la gente que va a los colmados, pues van a recibir, ¿verdad?, un descuento en esos productos, ¿verdad? Le va a llegar a menor costo. Un costo menor de un 5% hasta un 15% en algunos productos. Pero también, Basilio, se habla de garantías, de instalar freezer en los colmados, insumos agrícolas, maquinarias. Entonces, todo eso entiendo que conlleva un proceso también burocrático y unos temas fiscales, Basilio, de los cuales tú eres experto. ¿Cómo va a hacer todo eso y qué le significará al último de la cadena? Porque la estructura, el organigrama que tú hablas, ¿verdad?, llevándolo a la parte administrativa, se ve medio complicado. Sí, es que, mira, lo que pasa es, Susana, por eso a mí las cosas hay que agarrar, la verdad, y desmenuzarla, como dicen, porque cuando tú lo desmenuzas, o sea, cuando tú lo llevas a la realidad operativa, porque ¿de qué estamos hablando? Y financiera. Sobre todo. Porque mira, es que fíjate que eso amerita que tú estés organizado, que tenga el recurso humano para tú poder, la logística de negocio y de distribución. Porque mira, de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, tú tienes una serie de industrias que ellos tienen su estructura de lo que le llaman de venta ranchera. Venta ranchera, sí que la conozco. Exacto, que es lo que conocemos de todos esos vehículos, camiones que usted ve en los colmados que están llevando a cada uno de esos. Que llevan salami, para que la gente sepa, cuando hablamos de esos productos rancheros, que llevan detergente en los sobrecitos, los potes, eso es la venta ranchera, que es una venta para el detalle. Es correcto. De hecho, tú tienes, porque mira, lo que pasa es, Susana, que también hay una realidad. Todo en la vida evoluciona. Fíjate que tú tienes
por ejemplo, empresarios que venden arroz y venden todos esos insumos, que ellos pasan por los colmados y te dejan ¿verdad? Tus sacos de arroz. O sea que también hay unos modelos de negocio. Entonces, a veces el tú plantearte un modelo de negocio que ya está en el mercado, tú entonces vas a competir con el propio mercado. Entonces, el tema está en que estas estrategias son exitosas en la medida que tú tienes capacidad económica y capacidad operativa para tú poder iniciar esa estrategia y mantenerla en el tiempo, por lo que tú planteas. Porque, por ejemplo, a mí, cuando yo veo la complejidad fiscal, por ejemplo, yo digo, bueno, pero la verdad es que de unión, asociación, de asociación hacia abajo, hay todo un camino de obligaciones, y que en el momento, por ejemplo, que diríamos que esos grupos, y hay un tema, mira, se supone que este tipo de organizaciones son sin fines de lucro. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tú tienes una entidad que es sin fines de lucro, pero ella está en una actividad comercial. O sea, y se está lucrando y recibe un beneficio de una actividad sin fines de lucro, pero ¿para quién sin fines de lucro? Para el Estado, ¿verdad? Que es quien hace el mayor desembolso de los fondos que tiene, de los pocos recursos que tiene y de lo que paga el contribuyente. Y otro elemento, Basilio, que no me queda, que luce, a simple luce, parecería que se está tratando de alivianar, de mantener tranquilo un sector de la población, ¿verdad? Del comercio de la población. Por eso cuando que hablamos... tan activo estuvo en día pasado hasta esta nueva, ¿verdad? Hasta esta nueva mención o este nuevo anuncio para el mes de junio. Lo que pasa, y siempre, Susana, fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de la intervención del Estado, tenemos que mirar siempre dónde el Estado interviene, porque a veces, diríamos que está bien que el Estado, el gobierno, pues lleve su mano amiga, pero cuando tú ves los modelos, como que en el modelo es que no te queda muy claro cómo va a operar, cuál es el beneficio. Recuerda que siempre hemos hablado que el Estado cuando decide invertir, lo primero que debe de plantearse es cuál es el retorno. Y la garantía. ¿Cuál es la garantía, Basilio? O sea, ¿cuál es la garantía que el Estado prevé para garantizar que al consumidor final reciban esa ¿verdad? Esa rebaja que se ha anunciado, esa rebaja real que sí, se ha pero anunciado? recuerda que cuando, por ejemplo, cuando hablamos en este tipo de intervención, fíjate que hay dos cosas que son lo que el Estado debe de garantizar. Una, que su dinero vuelva hacia atrás, porque no fue un regalo, ¿verdad? No, fue un préstamo. Fue un préstamo que le dio, fue una ayuda para que usted opere. Y segundo, monitorear si realmente la gente está recibiendo el beneficio que él dijo que iba a dar, porque también esa es otra cosa. Fíjate que nosotros siempre le damos seguimiento por ejemplo, al desempeño de Proconsumidor. Ahí debería de estar entonces Proconsumidor detrás de esa estrategia de tener un mecanismo de encuesta, porque mira qué pasa. Basilio, pero Proconsumidor no está en el centro de la ciudad. Por ejemplo, nosotros que la oficina queda en una parte bien céntrica de la ciudad, que estamos rodeados de plazas y demás, y no vemos esos inspectores de Proconsumidor, que tanto se anunció, aunque no es el tema de hoy, ¿verdad? Per se, la semana pasada estuvimos hablando de esa función y esa misma institución anunció esas estrategias para este feriado, víspera de las madres, y yo no he visto en la calle ni vehículos ni nada de Proconsumidor, porque ese es el rol y la función y lo que anunció, valga la redundancia. Mira, yo creo que definitivamente las entidades y las instituciones que están para regular ciertas cosas, de hecho yo, por ejemplo, en un mercado abierto como el que tenemos ya hace muchos años,
que los mercados no se controlan, porque los mercados están sujetos a la oferta y demanda. Desde aquella, diríamos, aquella condición que se creó en el mercado donde todo estaba sujeto a la oferta y demanda, pues diríamos que el tú imponer sanciones, por ejemplo, a comercio por tema de precio, habría que ver, porque fíjate que lo que yo veo más que esta entidad ataca es el tema de la publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Pero que al final también, fíjate que ya tú tienes, por ejemplo, a un consumidor que no es el consumidor pasivo que tú tenías en aquellos tiempos. El consumidor cuando va y revisa el producto y consulta lo que le ofrecieron, entonces él tiene la opción de poder entonces declinar y no comprar ese producto. O sea, se puede ir a otro lugar, que eso también ha cambiado un poco, porque antes había escasez, tú no tenías muchas opciones, o comprabas aquí o no te llevabas el producto. Es correcto. Gracias a Dios eso ha cambiado un poquito. Pero de hecho Susana, cuando vemos diríamos las herramientas con que estas entidades cuentan, porque fíjate que ya estas entidades deben de irse, ya deben de abocarse al uso de tecnología, a encuestas, a evaluación, y en función de eso pueden entonces, diríamos, diseñar estrategias de dar seguimiento a sectores. Pero falta mucho por recorrer. Esperemos que, ¿verdad?, que todos estos planes que el gobierno tiene en marcha con este tipo de entidades como esta unión ¿verdad?, de comerciantes, pues puedan tener un resultado que podamos nosotros exhibir en el camino. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque del programa.